Israel, uno de los países más prósperos del Medio Oriente, pero también uno de los países más controversiales a nivel político, y que en el último tiempo se encuentra en una dura crisis asociado a las reformas al Poder Judicial que está impulsando el gobierno de derecha que gobierna en este país, del primer ministro de Israel, Netanyahu. Ahora vamos a ver qué ocurre porque el gobierno de derecha de ese país decidió dar un paso atrás con sus reformas luego de un paro nacional por muchos sindicatos, bancos, masivas marchas con cientos de miles de personas a lo largo de las calles y enfrentamientos callejeros en marchas a favor y en contra. Vamos a ver en qué significa esto, además de las presiones internacionales que recibió por parte de Estados Unidos y otros países para que esta reforma no avanzara, cosa por lo cual se suspendió. Todo eso lo vemos a continuación. ¿Qué está ocurriendo en Israel? Desde hace algún tiempo la polarización, como el crecimiento de grupos más conservadores y autoritarios en ese país, va en aumento. Tanto así que el actual gobierno de Netanyahu, que ya en el pasado ha estado en el poder, ha tenido que aliarse para poder mantener en este caso el poder con grupos de la derecha más dura, nacionalista y conservadora israelita. Tanto así que muchas de las figuras ministeriales de Israel han decidido lanzar algunos mensajes que van a ser muy controversiales con la comunidad palestina, y especialmente en Chile, donde hay una amplia cantidad de personas que son de Palestina, donde, por ejemplo, un ministro de Israel dijo que el pueblo palestino no existe y que es una invención. Bueno, me imagino que eso tendrán que informárselo a los cientos de miles de palestinos que hay en distintas partes del mundo, y tanto así en Chile, por ejemplo, pero que ha generado bastante molestia. Y eso se da en el contexto de que Netanyahu logró asociarse con grupos que han sido muy conflictivos y entre ellos muchas veces han tenido problemas para mantenerse gobierno, de judíos ultraortodoxos, muy conservadores, sectores muy nacionalistas, y al mismo tiempo esa coalición amplia está intentando hacer una serie de reformas que aumenta el poder del Estado y por lo tanto quien lo dirige, su primer ministro, como también erosiona la separación de poderes con intervenciones en el Poder Judicial, lo que ha generado estas manifestaciones masivas con apoyo de grandes grupos, tanto sindicales, económicos, de distintas áreas, en contra de esta reforma. ¿Por qué? Porque lo que buscaba hacer esta reforma es modificar las atribuciones de la Corte Suprema como su composición para hacerlo, podríamos decirlo, de mayor intervención política y sea más fácil que el Congreso pase por encima, en el cual ellos tienen mayoría, la derecha actualmente, con respecto a las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Israel, al igual que la Corte Suprema de muchos países, otros países tienen tribunales constitucionales, como el caso chileno, tienen las facultades de eliminar, votar leyes cuando estas son inconstitucionales, o sea, van en contra de la Constitución. Ahora no es tan raro que se busquen hacer reformas de ese estilo por aquellos que están en el poder. En Chile muchos años se empujó la eliminación del Tribunal Constitucional porque bloqueaba proyectos inconstitucionales impulsados por la izquierda chilena. Ahora que tienen mayoría ahí, lo apoyan, típico, ¿no? Y en Israel es al revés. Ahí la derecha ha intentado empujar una serie de reformas inconstitucionales, pero que empujan los deseos de sectores más conservadores y nacionalistas, y la Corte Suprema lo ha bloqueado porque es contrario a su constitución. Entonces lo que estaban proponiendo era una serie de reformas. ¿En qué consiste? Por un lado, era que el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema cambiara, tanto así que se aumentaran los jueces de la Corte Suprema y fueran nombrados a dedo por el gobierno de turno, o sea, el gobierno que ellos están actualmente, la amplia mayoría. 7 en ese caso de los 12 que se quería establecer. Eso es un elemento. Por otro lado, querían hacer como reforma, esto también bastante negativo, que el Congreso, con una mayoría simple, o sea, 50% más uno, pudiera derogar las sentencias que no les gustan de la Corte Suprema, que es eliminar la separación de poderes y pasar a que el poder legislativo, o sea, los diputados, puedan decir, ah, no me gusta esta sentencia de la justicia, la eliminamos o hacemos lo contrario. Entonces podría ser que la Corte Suprema dijera, oigan, esto no se puede hacer, Corte Suprema, y el Congreso dijera, no, no me importa. Y esto puede ser para derecha o para izquierda, pasamos por encima del Poder Judicial. Preocupante. Simultáneamente, con eso querían eliminar las numerosas facultades para poder conocer sobre ciertas materias que se estaban haciendo ahí. Tanto así que para poder votar leyes por inconstitucionalidad, solo con el 80% de los jueces de la Corte Suprema tenían que estar de acuerdo para lograr eso, lo que sería imposible, como pueden ver, con el nombramiento a dedo del gobierno de turno. Entonces, si la Corte Suprema solo puede limitar las acciones de un gobierno con 80% de sus miembros, pero cerca del 60% o el 50% son nombrados a dedo por el gobierno de turno, imposible que la Corte Suprema pueda bloquear cualquier acto ilegal o inconstitucional o de corrupción del gobierno que se estaba haciendo.
Al mismo tiempo, actualmente la Corte Suprema de Israel tiene una serie de atribuciones con asesores que son abogados independientes de distintas áreas de la sociedad. Eso lo querían cambiar nuevamente para que esos asesores fueran personas nombradas a dedo por el gobierno de turno. La reforma en general daba muchas más atribuciones al gobierno central para decidir absolutamente todo. Y lo que querían hacer también es limitar el concepto de irrazonabilidad con respecto a actos de gobierno, porque la Corte Suprema de Israel tiene la facultad de limitar actos del Estado cuando los considere no razonables, y un ejemplo reciente fue que se intentó nombrar como ministro dentro del gobierno de la derecha israelita a un líder ultraortodoxo, o sea, judío bastante conservador de ese país, Aryeh Deri, y se le quería nombrar como ministro, pero él hace unos meses antes simplemente fue condenado por corrupción comprobada y se evitó que él entrara a la cárcel por fraude al fisco por un acuerdo con el gobierno, con el cual él se comprometía a no volver a la política a cambio de que no lo metieran preso, que saltarse igual eso a la justicia, y al final igual lo estaban trayendo de nuevo, o sea, corrupción pura y dura. Eso se quería establecer. Ahora, como consecuencia de eso, se han dado una serie de manifestaciones y contramanifestaciones. Sectores que marchan a favor del gobierno y que han tenido bastante violencia están vinculados a judaísmo ortodoxo, sectores nacionalistas, más militaristas. Por otro lado, han marchado en contra de estos sectores más liberales, sectores de izquierda, sectores justamente de derecha que no están de acuerdo con ese aumento de autoritarismo palestino, y al mismo tiempo se sumaron a estas manifestaciones sindicatos que hicieron paro nacional en Israel, al mismo tiempo que agrupaciones bancarias y económicas grandes, molestos por la eliminación de la independencia del Poder Judicial y preocupados por lo que eso puede significar para el Estado de Derecho, también bloquearon sus actos económicos. Y con ese saboteo, podríamos decir, tanto económico como de sindicatos a nivel nacional, como marchas con cientos de miles de personas, y en la capital de Israel más de 750.000 personas marcharon en las últimas manifestaciones, bueno, el gobierno tuvo que dar un paso atrás y suspender esta reforma. No la ha eliminado con que quiera avanzar, pero lo ha suspendido. Y no hay que dejar de lado que una presión no menor empezó a venir de la Unión Europea y de Estados Unidos, que empezaron a presionar a Israel con que iba a haber consecuencias si se empujaba estas medidas más dictatoriales, porque en realidad eso, eliminar la independencia del Poder Judicial y que esté al gusto y derecho del gobierno de turno, es bastante dictatorial. Ahora, ¿por qué pueden presionar? Estados Unidos puede hacerlo porque, en caso que no lo supieran, más del 50% de todo el gasto estatal de Israel no es propio, lo subsidia Estados Unidos, que como hay mucha influencia en ese país, logran de esos subsidios, especialmente en los sectores evangélicos que tienen un tema de literalismo bíblico, de que creen que el momento en que Israel territorialmente alcance sus, podríamos decir, territorios ancestrales, va a haber la segunda venida de Jesús y se va a hacer lo que llaman la raptura, cosa probable, ¿no? Dudoso, pero de todas maneras por eso se dan subsidios, apoyos, y gran parte de tanto el gasto militar como de los gastos subsidiados del Estado de Bienestar israelí son mantenidos a base de los impuestos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces las presiones de Estados Unidos era: te cortamos subsidios si es que sigues con esto. Como no pueden sostener su gasto como está en la situación actual, se dio así. De todas maneras, buenas noticias con que se hayan bloqueado estos elementos autoritarios, que son una señal lamentablemente como a nivel internacional hemos visto que cada vez crece más el autoritarismo. En distintos países se han intentado empujar este tipo de cosas a lo largo de los continentes, tanto por sectores de izquierda como de derecha, que cuando tienen la oportunidad parecen estar erosionando la autonomía local y pasar a tener mayores controles centrales por sus gobiernos de turno. Y al final siempre hay oposición de los que son del otro lado, pero cuando tienen la oportunidad parece que se quieren imponer. Pero de todas maneras, buenas noticias con que se haya frenado esto por presiones tanto sindicales como de manifestaciones e incluso internacionales para evitar el crecimiento de este autoritarismo. Especialmente deberían estar felices también la población palestina, que se vería afectada por esto, y me imagino que tomando en cuenta que en Chile hay una población palestina importante, ahí también eso sería causa de celebración entre los que son de esa comunidad. Pero de todas maneras, ¿qué les parece esta reforma que se está impulsando al Poder Judicial para intervenir por parte del Ejecutivo y Legislativo las decisiones judiciales, como también estas manifestaciones que lograron parar, junto a presión sindical y de grupos económicos, la reforma que se estaba haciendo, al menos suspenderla? ¿Están de acuerdo con la reforma? ¿No están de acuerdo? ¿Por qué? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia o alguna temática de análisis, tanto de América como de otros continentes, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.